Bueno, está previsto que comencemos ahora la mesa redonda, así que a Giancarlo le voy a pedir que ni se siente y que venga para aquí, que rápido me quería abandonar para irse entre el público. Mesa redonda en la que vamos a contar además con diferentes perspectivas. Vamos a hablar desde también representantes del Gobierno de Navarra, en concreto de Ordenación del Territorio y de Medio Ambiente, pero por supuesto pues vamos a contar también a Giancarlo Carta, que no le quería dejar, puedes sentarte también, y a Iñaki Arto. Lo hemos dejado descansar algo más porque ha sido uno de los primeros esta mañana también en darnos su perspectiva, con lo cual yo creo que no hace falta ni siquiera, ¿no?, una mayor presentación. Mientras tratamos, además de microfonar, casi me estás haciendo la competencia, ¿verdad? Bueno, sí que quería proponeros, justo antes de comenzar, porque ahora sí que vamos a hablar un poco pues, de esos factores, vamos a debatir sobre cómo lograr una mejor economía circular, sobre qué factores son los más relevantes, sobre cómo se puede mejorar a través de todas estas conclusiones, ¿no?, que hemos ido lanzando, que habéis ido lanzando a lo largo de la jornada. Por ello también pues propongo, ¿no?, que penséis, que reposéis todo eso que habéis estado escuchando durante el día de hoy para formular preguntas. Os explico muy brevemente cómo va a ser la dinámica de la mesa redonda. Tanto Izaskun Goñi como Pablo Muñoz van a hacer primero una breve exposición de unos poquitos minutos, porque no han tenido ocasión todavía de dirigirse a nosotros. Sí, ya lo han hecho ya Iñaki y Giancarlo, con lo cual se limitaría a esas dos presentaciones. Luego sí que les formularemos en 2 o 3 preguntas para que respondan, pero se va a dejar un espacio abierto para que todos vosotros podáis también colaborar, podáis preguntar. Así que os animo a eso, a que de momento, con todo lo que hemos escuchado, bueno, pues podáis formular las preguntas que consideréis necesarias. En estos momentos creo que todavía se siguen preparando, ¿verdad? Perfecto. Bueno, pues quedarán pocos segundos, así que yo ya, si no os importa, pues yo ya me lanzo y me pongo a preguntar. Es que esto viene de formación profesional, que a mí me da también por preguntar. Y voy a empezar por algo bastante, yo creo que no se puede tampoco concretar demasiado, es una pregunta un poquito abierta, pero se la voy a lanzar sobre todo a Iñaki, porque ha estado desde primera hora, vino además muchísimos efectos. Justo después tú lo has contado desde la perspectiva de Euskadi, pero es todo mucho más amplio. Ha hablado, por ejemplo, Giancarlo, del análisis de los consumidores de BBVA, de cómo impacta, no también dónde gastas, en la temperatura, en la época del año, la pandemia. Todo eso, ¿de qué modo, no, se puede centralizar en una única región? Por ejemplo, en Euskadi, ¿no? Todos esos datos, ¿cómo se puede jugar con ellos? Bueno, jugar. Porque aquí me parece que... Sí, a ver, yo en el día a día, yo habitualmente trabajo con modelos, yo soy modelizador, y también trabajo mucho en análisis, como el que he presentado aquí. Y para nosotros siempre, el mayor obstáculo que nos encontramos siempre es el tema de datos. Y sobre todo cuando vas bajando a escalas más bajas. Por ejemplo, a nivel del Estado, tú tienes estadísticas del Instituto Nacional de Estadística, pues estadísticas de producción, de consumo, de precios, un montón de información. A medida que vas bajando a escalas inferiores, cada vez es más difícil encontrar información homogénea, que yo creo que es una de las cosas muy importantes que aportan tanto lo que ha mostrado Giancarlo, que tiene una muestra de todo el conjunto de la sociedad española, que es bastante representativa, diría yo, y que es homogénea, y lo mismo ocurre con la base de datos IRIE. Es una base de datos que se ha desarrollado utilizando la misma metodología para todas las regiones, y en ese sentido es algo muy útil. Yo, por ejemplo, tengo la suerte de trabajar bastante a nivel regional en el caso de Euskadi, que tendremos un instituto de estadística que ellos producen un montón de información. Después del INE es el Instituto Regional de Estadística más antiguo, y tienen una tradición de producción de tablas input-output que yo utilizo en el día a día y demás, pero siempre tienes el hándicap de que para ciertas cosas, por ejemplo el comercio interregional, siempre tienes esos problemas de los datos, y ahí, por ejemplo, creo que lo que se está haciendo en IRIE viene a rellenar ese tipo de esa brecha. Luego están una de las cosas buenas que tienen estos datos también, que son full open access.
lo cual eso beneficia un montón a la comunidad, yo hablo desde la perspectiva académica, a la comunidad investigadora. Luego, por otro lado, están las bases de datos, como las que ha presentado Giancarlo, que no sé en la medida de que supongo que eso no es open access, y si es, y entiendo que no serán baratas. Eso ya... Vale. Le has hecho una pregunta complicada. Pero sí que yo de ese tipo de información, por ejemplo, yo he trabajado con información de compañías de móviles, que sí que ellos te venden la información y demás, y me parece súper útil. Lo que tiene el BBVA ya es otra liga, y tiene un potencial enorme para un montón de cosas. Aquí se habló de lo del turismo, se habló de indicadores adelantados. Nosotros, por ejemplo, en BC3 tenemos un observatorio, el Observatorio de la Transición Energética y la Acción Climática de España, y una de las cosas que nosotros publicamos son indicadores adelantados. Giancarlo comentaba que uno de los problemas de las estadísticas es el lag que tienen. O sea, tú estás viendo todo siempre con el espejo retrovisor. Y el tener indicadores adelantados para la toma de decisiones, eso es súper importante. Tú tienes que tomar decisiones ahora y necesitas información de hoy, no de hace 2 años. En el caso, por ejemplo, de los inventarios de emisiones de CO2, el retraso es de más de 1 año. Nosotros lo que hacemos es, con diferentes fuentes de información, tratamos de estimar de forma adelantada, incluso de proyectar. De hecho, nosotros publicamos inventarios de emisiones antes de que acabe el año, en diciembre. Publicaremos la siguiente estimación y tratamos de hacer ese tipo de estimaciones, y para eso utilizamos muchas fuentes de información. Por ejemplo, lo que ha mostrado Giancarlo sería para nosotros un potencial, por ejemplo, para el gasto en gasolinas. Sería muy interesante el ver cómo se puede utilizar. Pero en general el mensaje que yo quiero trasladar es que lo que se está haciendo tanto en los proyectos que se ha presentado aquí, ESPON, como ya en el ámbito privado de creación de datos, de información para el tomas de decisiones, es muy útil. Yo, desde la perspectiva de la investigación, así lo veo. Yo también trabajo mucho con stakeholders, con gente de diferentes instituciones, tanto de Comisión Europea, Ministerio de Transición Ecológica, Gobierno vasco, y para ellos es súper importante el tener información actualizada y veraz, que esa es otra. No digo nada más. No. Iba a decir justo además que es importante contar con datos actualizados, como bien has dicho, para tomar decisiones del futuro, así que vamos a apelar directamente a la institución que más cerca tenemos en estos momentos, quizás con Goñi, directora general de proyección, que no me equivoque yo ahora en decirlo, política de empresa, proyección internacional y trabajo. Muy buenas tardes y bienvenida. Arratsaldeon, muy buenas tardes. Arratsaldeon. Bueno, hemos estado hablando durante toda la jornada sobre diversos indicadores, sobre diversos flujos, tanto de bienes, de servicios, de personas, ¿no? Bueno, lo hemos hecho todo desde perspectivas muy diversas, con el objetivo también de plantear unas bases y que pueda servir para la toma de decisiones futuras. En este caso, en esta mesa redonda, nos vamos a centrar en esos pasos para la economía circular, así que te voy a dejar ya que nos puedas hacer la presentación y adelantarnos el tema. Prefieres hacerlo desde aquí, ¿verdad? Sí, para ver la pantalla. Eso es. Sí. De aquí. Bueno, es una breve presentación. En ese cargo tan grande, tan largo que tengo, pues podéis ver que me dedico a temas de empresa, a temas de internacionalización y a temas de trabajo. Entonces, cuando vi la herramienta de ESPON, no daba crédito, poder ver desplazamientos de personas, de mercancías. Digo, bueno, esto es para nosotros un visor espectacular. Entonces, ¿cómo trabajamos nosotros en el Departamento Económico de Desarrollo Económico y Empresarial? Trabajamos con la perspectiva, como sabéis, de la Estrategia de Especialización Inteligente y Sostenible, la S4 de Navarra, que tiene en ese árbol reflejamos en naranja los 6 sectores estratégicos industriales tractores de nuestra economía y dos sectores estratégicos transversales y centrales en este periodo 21-27, coherencia con las políticas europeas, como son la sostenibilidad y la digitalización. Y luego tenemos en las raíces los factores de competitividad. Bueno, de todo lo que hacemos con la S4 lo vamos llevando a cabo a través de planes, ¿no? A través de planes y a través de retos. Pero hoy os quería hablar en relación con el manejo de los datos, del trabajo que hacemos con el plan industrial y con el plan internacional.
también el plan de emprendimiento está un poquito concernido por esta cuestión. Y es que en el plan industrial, es que como sabéis Navarra es una comunidad muy industrial, la más industrial del Estado, con un 31% de su PIB procedente de la industria. Bueno, pues tenemos un plan industrial en el que analizamos 11 cadenas de valor de los sectores estratégicos de la S4. Y como desafío, que nos lo pone también el marco europeo de políticas de desarrollo, tenemos que buscar dónde están las oportunidades empresariales en esas cadenas de valor. O sea, el reto, el desafío que nos pone la Comisión Europea a las regiones es que identifiquemos dónde están nuestras fortalezas en esas cadenas de valor y qué podemos hacer como oportunidad empresarial para compactar esas cadenas. Y esto se decía antes del COVID. Luego ya sabes que con el COVID cobró más relevancia lo de intentar relocalizar en Europa las partes de las cadenas que se habían ido muy lejos de Europa. Pero ya se decía cuando estábamos empezando a diseñar la S4. Entonces, para el análisis de cadena de valor, nosotros en el plan industrial hicimos este ejercicio. Cogimos las regiones, las NUTS 2 de Europa y buscamos sector por sector, cadena de valor por cadena de valor, cuáles eran las 10 regiones más parecidas a Navarra en especialización y cuáles eran las top 10 en esa especialización en Europa, para ver un poco quién es la referencia y con quién competimos, ¿no? Esto lo hicimos con todas las cadenas de valor y bueno, pues es una foto un poco de punto de partida. Pero claro, con una herramienta como la de SPON podemos ver qué quiere decir eso. O sea, son las regiones de diferencia y ¿qué hacemos? ¿Hay tráfico? ¿No hay tráfico? ¿Estamos colaborando? ¿No? ¿Vienen profesionales? ¿No vienen? Entonces, el SPON es un complemento ideal para nuestra forma de trabajar en el plan industrial, que ya lo habíamos imaginado en relación a las especializaciones y a las regiones europeas. Bien, en el plan internacional también hemos trabajado por sectores S4 y por países. En este caso tenemos un 70% de las exportaciones de Navarra en la UE y un 10% en el resto de Europa. En total, Europa con UE y sin UE, 80% de nuestras exportaciones en este momento. Y también de las importaciones. Llevábamos una evolución que era un desafío para nosotras también de incrementar más destinos no europeos, pero en los últimos años, tras el COVID, se ha vuelto a incrementar el peso en el comercio más intraeuropeo. Bien, en este caso tenemos otra herramienta que es nuestro observatorio empresarial, en el que podemos mirar año por año y país por país cómo van los saldos. Y aquí vemos que en este momento tenemos un saldo negativo con Alemania, pero no sabemos a qué se debe. Entonces, otra vez, la herramienta SPON nos va a servir para mirar más la explicación de qué está pasando en movimientos y por cadenas. Es que, vamos, me parece una suerte enorme la que tenemos de poder utilizar SPON por regiones, por años y por sectores, que coinciden básicamente con nuestra forma de trabajar, solo que nosotros solo vemos una imagen fija, no vemos lo que hay debajo. La pena es que lo que vemos en SPON es hasta el año 18 y nosotros ya estamos analizando en la época post-COVID que está habiendo cambios. En el año 18 el saldo era positivo con Alemania y, como os decía, ahora ha pasado a ser negativo. Y he detectado otro, lo tenemos que mirar despacio. Ahora estamos en el momento de la monitorización del plan internacional que acaba, del 4, y les he pedido que miren país por país, porque yo así por encima he detectado algunos cambios. Con República Checa está incrementándose muchísimo el intercambio y es desfavorable para Navarra.
¿eh? En el año 18 era un pequeño déficit y ahora fijaros en qué niveles estamos. Estamos trayendo muchísimas cosas de República Checa. Bien. Y por último, también quería, de todo lo que hacemos en la Dirección General, pues me parecía que venía al caso también contaros que dentro de la Euroregión, en la cual yo represento al Gobierno de Navarra, estamos trabajando en incrementar los intercambios de personas, de profesionales, también turísticos, por supuesto, flujos de movimiento, pero sobre todo el reto es que hay poco intercambio de profesionales, poco dinamismo intrarregional del mercado laboral, que es una pena porque hay una gran oportunidad. Y también queremos incrementar, aunque ya es importante, pero se puede hacer mucho más en comercio intraeuroregional. Entonces nosotros tenemos un trabajo hecho por las cámaras de comercio a nivel de proximidad que se basa, como contaba Iñaki, en las tablas input-output de los institutos de estadística de los 3 gobiernos. Pero al final, hasta donde hemos llegado es a un trabajo en el que se identifican sector por sector, bueno, pues cuánto es la producción local, cuánto es la demanda local en cada uno de los territorios, pero de proximidad. En este caso, de todo Nueva Aquitania, cogieron solo las cámaras la parte del departamento 64. ¿Vale? Entonces, es una foto. Pero claro, con el SPON podríamos incrementarlo a la región entera. Bueno, al NUT 2, sí. A no ser que entremos en NUT 3. Bueno, eso es un poquito la conexión entre lo que estamos viendo estos días en la clausura de este proyecto y el trabajo que hacemos en la Dirección General de Empresa Internacional y Trabajo. Gracias. Eskerrik asko. Pues vamos a dar comienzo a esa mesa redonda y yo creo que voy a comenzar directamente por ti, Izaskun, porque has mencionado, ¿no?, esas posibilidades que se abren ahora para las instituciones públicas gracias a esta herramienta de SPON, el tener una foto fija pero entender, ¿no?, lo que está pasando detrás. Entonces, con esa idea en mente, ¿qué consejo puedes dar o qué petición, ¿no?, puedes trasladar a los artífices de este programa para poder sacar el máximo provecho posible de esta herramienta y, sobre todo, poder hacerlo sin perder de vista, ¿no?, ese objetivo que está por encima, sobre todo más allá de datos desagregados, de lograr la cohesión territorial tan ansiada, ¿no?, en Europa? Eso es. Bueno, y la economía circular, que era un poco también el título de esta mesa redonda y no lo he mencionado, claro. Nosotros queremos compactar las cadenas de valor, pero es también la forma de ser más coherentes con una economía circular. Lógicamente hay que intentar que todo sea fabricado en mayor proximidad y que se vayan haciendo circulares también los procesos y que además permite una mayor cohesión territorial de Europa, social y económica. Bueno, pues el consejo es que yo, entiendo que una herramienta de estas tiene que tener detrás un presupuesto enorme y muchísima dedicación. Me encantaría que tuviera continuidad, porque ya habéis visto que a nosotros nos iluminaría muchísimo la nebulosa ante la cual nos encontramos. O sea, tenemos las preguntas y necesitaríamos herramientas como esta para explorar las respuestas. Y no sé si cabría pues hacer algún tipo pues de encargo, si no fuera posible hacer el proyecto en su totalidad, pues que una entidad como la Euroregión pues pudiera pedir a SPON la actualización de partes de las estadísticas pues para nuestras regiones, no sé, como sugerencia. Aunque, vamos, el ideal sería que esto tuviera continuidad, porque realmente es el monitor, la monitorización de cómo se va produciendo la cohesión económica, la cohesión social, la integración de la ciudadanía europea y también muy importante para todos los movimientos de transporte y para la sostenibilidad.
Veo a sentir a Iñaki aquí en... Estoy totalmente de acuerdo con lo que comenta Izaskun. De hecho, antes ya lo hemos comentado en los corrillos fuera. Creo que es esencial que este tipo de iniciativas no se queden en algo puntual, sino que perduren en el tiempo. No sé si será SPON, aquí también está la OCDE, está también el Joint Research Center. Creo que este tipo de iniciativas es imprescindible que alguna institución se haga cargo de ellas. Ha habido un esfuerzo impresionante en este proyecto. Lo más importante, lo más duro ya está hecho. Ahora es cuestión de actualizarlo y mejorarlo, que siempre hay margen de mejora. Yo tengo la experiencia de haber participado en 2 proyectos europeos, un FP7 y un FP6, en los que se desarrollaron, en este caso eran bases de datos multirregionales input-output, que luego han sido las semillas de otras iniciativas como la Intercountry Input-Output Table o Figaro, pero al final esas 2 bases de datos se dejaron morir, y eso es una pena. Entonces yo creo que aquí se ha hecho un esfuerzo tanto por parte de la Comisión proveyendo los fondos como por parte del consorcio de IRIE en desarrollar una metodología robusta y potente, y creo que ahora toca el apostar por darle continuidad. Se ve que hay una necesidad tanto de los stakeholders, de los tomadores de decisiones, de los gobiernos, de las regiones como de la comunidad científica, y creo que esto hay que darle continuidad y mejorarlo. Por supuesto, siempre ya han salido aquí un montón de ideas relacionadas con lo que decía Giancarlo y otro tipo de cosas que se pueden mejorar, que luego podemos seguir, relacionado, por ejemplo, con el tema de la dimensión ambiental, que ahora no está representada más allá de los flujos físicos de mercancías, pero que también se puede incorporar. Otros aspectos, por ejemplo, como la representación de los hogares, porque al final estamos hablando de flujos de mercancías y demás. Hay un desarrollo de una base de datos multirregional input-output que te permite analizar lo que pasa aquí, qué efectos tiene ahí, pero al final esos efectos en el valor añadido regional, en el empleo, al final van a los hogares en última instancia. Y hay bases de datos también a nivel de NUT2, la encuesta de presupuestos familiares, la encuesta de condiciones de vida, Labor Force Survey, que todo eso también, por ejemplo, se podría incorporar para luego ya dar el siguiente paso y hacer modelos, pues tipo el modelo Rómulo que tiene la Comisión Europea y demás, que estén ahí, pueden dar respuesta a otro tipo de cuestiones más sofisticadas, porque esto es un primer paso. Esto es yo lo veo como una carrera de fondo, de largo plazo. Aquí se ha puesto en los primeros pilares que vienen también de investigación que viene de atrás, pero yo creo que esto es un primer paso para algo más largo. Precisamente en este punto lo quería añadir al debate antes de preguntar, ¿no? La siguiente cuestión. Hace escasas 2-3 semanas hubo también aquí en Pamplona un evento celebrado en el que se habló de la importancia del dato. En aquel momento, en ese evento estaba representado tanto el Departamento de Innovación del Gobierno de Navarra, pero también una representación de los empresarios. Y se habló de la necesidad de compartir datos, no solamente entre instituciones públicas, sino también entre empresas privadas, una cosa muy complicada teniendo en cuenta, ¿no? Como bien ha mencionado, ya igual, no voy a decir quién porque lo mismo igual me equivoco, ¿no? Pero sobre esa importancia también de que se pueda colaborar entre sí. Y aquí va también mi siguiente pregunta, teniendo en cuenta el estudio que ha realizado BBVA, que tiene unos datos que menos la marca del dentífrico, básicamente sabe todo lo demás. ¿De qué modo se puede explotar esas bases de datos de común acuerdo o por encargo quizá de una institución pública, ¿no? Como se están planteando, dentro no solamente ya de la competencia, de la competitividad empresarial, sino también de esa protección de los datos de los consumidores y los ciudadanos, ¿no? Al mismo tiempo, porque es complicada la cuestión. Sí. Bueno, nosotros en BVA ya tenemos unas colaboraciones con universidades y con instituciones públicas que nos han pedido los datos, entonces sí que estamos intentando compartir los datos que tenemos disponibles. Lo que pasa es que, como bien decías, tenemos la restricción de la Ley de Protección de Datos. Entonces, mucho detalle no podemos compartir, básicamente porque lo primero es la privacidad de los consumidores. Entonces, cuanto más detallado es el dato, como decía Carlos,
no sabemos la marca de la pasta de dientes, pero podemos saber otras cosas. Y claro, eso es un dato sensible. Al fin y al cabo sabes quién es tu cliente, si es varón o si es una chica, dónde vive, dónde gasta. Entonces todo esto lo podemos compartir a nivel agregado, pero si ya bajamos mucho, por muy anonimizado que sea el dato, podemos tener problemas con la ley de protección de datos. Pero es verdad que en un mundo como el odierno, donde la necesidad del dato es real time, básicamente, porque no podemos, como decía Iñaki, esperar a que las estadísticas oficiales publiquen sus datos con cierto retraso. La necesidad de compartir datos de instituciones privadas, como puede ser los bancos, pero también las compañías telefónicas, porque las compañías telefónicas, como los bancos, saben básicamente todo de sus clientes, porque el móvil te lo llevas a cualquier sitio. De hecho, el INE sí que está utilizando, creo que en un proyecto conjunto con Telefónica, los movimientos de los teléfonos para estimar los flujos de personas. Claro, esas tiene una potencialidad enorme que hay que tener cuidado, pero para no incurrir en la ilegalidad, básicamente. Uh-huh. Dejando un poco de lado, ¿no?, esa protección del dato, justo Iñaki al inicio de esta mesa redonda sí que ha comentado, por ejemplo, que cuanto más nos centramos en un área concreta, en una región, ¿no?, más allá que por ejemplo, en un país, como puede ser España, pues más complicado es obtener ciertamente ese tipo de datos. Y de aquí la siguiente pregunta, cuando nos centramos en regiones, ya no de país a país, ¿no?, que es lo que había antes de este programa, sino ya de región a región, ¿qué se puede hacer para favorecer, ¿no?, esos trabajos en pro de facilitar la economía circular y de acortar también esas cadenas de valor? Porque sí que has mencionado que, bueno, regiones, por ejemplo, como Navarra, pues tienen unas características que se pueden explotar, pero que no hay que perder de vista que existe esa competitividad también en el mercado y que hay que mantenerse, ¿no?, también ahí, compitiendo con el resto de regiones. No hay que dejar cancha, ¿no? Bueno, un poco nuestro planteamiento es encontrar los puntos en los que somos más competitivos nosotros y reforzarlos, ¿vale? Eso es un poco lo que hacemos con la S4. En relación con otras regiones, y empezando por las de la eurorregión, lo que hemos hecho es un análisis a través de 2 proyectos europeos también de cuáles son las fortalezas comunes de las 3 regiones para intentar fortalecer la producción en la eurorregión de esos bienes y también que las cadenas de valor se suministren desde más cerca. Con todas las dinámicas que estamos haciendo de conocimiento, de dinamización dentro de la eurorregión, es así de forma muy simple, muy sencilla de decirlo, es que alguien que compra en otro país algo que se está produciendo cerca, pues que no sea por desconocimiento, que sea conocedor, y si hay un problema con las condiciones, bueno, pues que se pueda negociar y tener todo ese compromiso de ir fabricando desde más cerca y dejar realmente lo que por eficiencia tenga que venir de más lejos a lo mínimo posible. Esta es un poco nuestra posición y por eso partimos del análisis de cómo van nuestras especializaciones y dónde están nuestros puntos fuertes e intentar a través del emprendimiento generar los aprovisionamientos que nos falten más cerca. En relación a los datos, aunque era la pregunta anterior, también lo estamos trabajando en la eurorregión. Tenemos una referencia internacional en inteligencia artificial en la Universidad Pública de Navarra, Humberto Bustince, que nos alerta de que vamos muy tarde en Europa con la tecnología basada en datos, porque nuestras bases de datos no son lo suficientemente grandes. Son mucho más grandes las americanas y las asiáticas. La única manera que tendríamos de tener bases de datos tan grandes como las que se están manejando en otras partes del planeta sería agregando datos. Por eso se insiste en esto de la agregación de datos. Y nosotros en el departamento estamos muy sensibilizados con esto. Y también queremos
promover la agregación de datos en el ámbito privado. Claro, la parte pública se la dejamos al Departamento de Innovación y Transformación Digital y nosotros queremos promover las dinámicas de compartición de datos en el ámbito empresarial y lo queremos hacer en primer lugar en los clústeres de nuestros sectores en Navarra y luego también a nivel eurorregional. Por eso, en el Polo de Innovación Digital, que es un European Digital Innovation Hub, tenemos también nuestros acuerdos con los Digital Innovation Hubs de otras regiones de Europa, donde espero que empecemos a trabajar en compartición de datos. Pero he de decir que estamos verdes en esto, ¿eh? No sé, pues no voy a volver a ampliar sobre esa cuestión, por no volverle a preguntar a Giancarlo lo mismo, pero sí que me gustaría conocer tu opinión sobre lo que acaba de decir Izaskun. ¿Es posible realmente esa agregación de datos respetando la privacidad de los consumidores? Me refiero sobre todo ya entre empresas, dejar un poco de lado esa competitividad. ¿O todavía estamos muy lejos en Europa? Yo creo que estamos muy lejos por distintos factores. Lo primero, porque el grado de desarrollo del manejo de datos es diferente, no digo ya a nivel regional, pero a nivel europeo. O sea, a nivel de país, el manejo de datos que tienen determinadas empresas del este de Europa no es el mismo de la Europa occidental. Lo segundo serían los problemas de homogeneizar el dato, porque para agregarlo hay que homogeneizarlo. Entonces, ya, como decía Iñaki, hay institutos estadísticos regionales en España que cada uno produce sus datos, pero ya eso no son totalmente comparables entre ellos. O sea, por ejemplo, nosotros hacemos previsiones de PIB regional y sí que tenemos la previsión del PIB del País Vasco según el Instituto de Estadística del País Vasco, pero eso no es comparable con los otros, porque luego el INE hace agregaciones y tal. Entonces, el problema es esa, la homogenización del dato, lo primero, para poder agregarlo. Y luego, claro, ir más allá de los egos privados de las empresas que son celosas de sus datos, porque ya no es solo la privacidad del cliente, sino el poder que da el dato, efectivamente. Entonces, brevemente, somos conscientes de esta dificultad y entonces, siguiendo también un poco la lógica de este profesor que mencionaba, de Humberto Bustince, la idea que tenemos nosotros, bueno, él dice, primero hay que tener buenos datos. Claro. O sea, luego hay que... todo el mundo tiene que tener datos de calidad para que luego se puedan hacer esas dinámicas de agregación. Entonces, nosotros tenemos también un laboratorio de ciencia de datos en el que sensibilizamos a las empresas de la oportunidad para su competitividad, que es el manejo de los datos. Y queremos hacer una segunda línea de trabajo que sea esa, genera buenos datos para poder compartirlos y hacer unos ejercicios prácticos que demuestren que si tú aportas a una fuente agregada tus datos, eso luego tú puedes hacer uso de una fuente que te va a dar muchísimo más que tus datos aislados, ¿vale? Este es el ejercicio que nos gustaría haber empezado este año, a ver si somos capaces de hacerlo en el 23, y en paralelo hay que hacer una muchísima sensibilización en el sector privado, en las empresas, para que se den cuenta, para que estén dispuestos a hacer esto. Estamos convencidos de que lo que pueden obtener como herramienta de competitividad es tan interesante que se les van a bajar un poco los prejuicios en temas de competencia y de no enseñar demasiado, pero somos conscientes de que es complicado, ¿eh? Pero si no, tenemos que asumir que utilizaremos tecnología digital americana o asiática, porque los europeos no hemos sido capaces de generar grandes bases de datos. Suena casi amenaza velada. sí, al final lo importante es darse cuenta de las sinergias de convertir los datos, porque si uno aporta datos de determinado sector, puede aprovecharse de datos de otro sector. Entonces, el valor añadido que se puede tener de una base de datos agregadas es mucho mayor que respecto a manejar un dato de una única fuente. Pero claro, eso nos falta todavía bastante recorrido, ¿no? Y preparando antes de introducir a Pablo Muñoz, a quien saludamos ya, ¿qué tal? Muy buenas, director general de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra. Sí que quería volver un poco a la cuestión de la economía circular, recuperando una idea, ¿no?, que también has lanzado sobre la deslocalización al final de las empresas. Antes se ha comentado aquí que a corto plazo puede ser una alternativa económica interesante, pero a medio no se sostiene de ningún tipo. Desde ese punto de vista,
recordando un poco también, ¿no?, de tu presentación, ¿a qué retos se enfrenta una región, por ejemplo, como Euskadi, ¿no?, de cara a fomentar, a acortar esas cadenas de valor también, a seguir fomentando y, sobre todo, a seguir protegiendo o a intentar proteger el medio ambiente? Bueno, a ver, los retos son muchos y muy diversos. Antes de ir a tu pregunta, a tu cuestión, me gustaría hilar con lo que estaban comentando Giancarlo y Izaskun también, el tema de compartir información. Nos ha gustado. Sí, yo creo que ahora las empresas, hablando por ejemplo en el caso de Euskadi, hay determinados grupos de empresas o sectores industriales que son muy potentes en la economía vasca y que tienen que enfrentarse a un problema ambiental que es la descarbonización. Son sectores duros, son la siderurgia, la fundición, el papel, el refino. Esos sectores se van a tener que adaptar a las nuevas circunstancias, a una Europa net cero en 2050, y van a tener que descarbonizarse totalmente. Muchas de ellas tienen problemas comunes, usan tecnologías comunes y tienen que buscar alternativas. Y es mucho mejor que las busquen en común, va a ser para ellas mucho más eficiente que buscarlas uno a uno. Nosotros ahora estamos trabajando en un proyecto que se llama Biderato y está financiado por el Gobierno vasco, por la SPRI, en el cual estamos analizando, junto con asociaciones empresariales de siderurgia y fundición, oportunidades tecnológicas para descarbonizar esos sectores, y estamos colaborando codo con codo con las empresas, y ellas están compartiendo los datos porque han visto que es una oportunidad para ellas y es un reto al que se enfrentan. Es algo que van a tener que hacer sí o sí, y la mejor forma de hacerlo es todos juntos. Nosotros son dos sectores que realmente son bastante grandes a nivel de Euskadi, son varias empresas las que están, y empresas potentes, tanto en la siderurgia como en la fundición, también en el papel, en el refino no, en el refino solo hay una. Pero claro, cuando estás en otra escala en la que, por ejemplo, tienes una siderúrgica o dos fundiciones en tu región, tienes que ir más allá. Y ahí es donde habría que tratar de buscar esas mismas sinergias con empresas de tu sector, pero en otras regiones. Y ahí yo creo que tanto los clústeres empresariales como sobre todo los gobiernos regionales tienen que dar un paso adelante para tratar de fomentar esas relaciones entre las empresas. Quizás también a través de los proyectos ESPON, que también tienes la oportunidad de tener stakeholders dentro de los propios proyectos que aporten ese conocimiento que muchas veces escapa a lo que podemos hacer los investigadores. Nosotros igual tenemos una visión más macro, pero no sabemos cuáles son los detalles o los retos a los que se enfrentan, tanto en temas de descarbonización como en temas de economía circular, que es más o menos lo mismo. Aquí, a partir de aquí, quiero animar también a que todo aquel que esté en el público y que quiera formular alguna pregunta puede hacerlo. También, además, a través del streaming se pueden recibir preguntas que nos irán trasladando oportunamente, así que levantáis la mano y sin problema podéis formular la pregunta. Con esta idea en la cabeza, Pablo, te vuelvo a saludar. Buenas tardes. Estamos hablando de descarbonización, de economía circular, de acortar las cadenas de valor, de un montón de ideas basadas en los estudios de los que íbamos hablando todo el día, pero queda de nuevo, ¿no?, en las decisiones que deben tomar las administraciones públicas. Y de nuevo nos centramos de región a región, más allá que de país a país. ¿Qué puede hacer Navarra o qué está haciendo Navarra para favorecer el cumplimiento de estos retos? Bueno, lo primero, buenas tardes, Arratsalde-on, y disculpar por el retraso, porque yo tenía en agenda a las 4:30 esta mesa y claro, puede ser consecuencia de una agenda preliminar y que yo me he guiado por ella, ¿no? Entonces he llegado tarde y por tanto ya estamos aquí, que es lo importante. Pido disculpas y tenía una presentación, bueno, una breve presentación con algunas diapositivas que he hecho llegar a la organización, pero no sé si estamos en posibilidad de exponerla. Sí. Están ahí. Ah, mira, perfecto, sí, gracias. Así vamos dando tiempo Sí, también a que formulen sus preguntas. Yo creo Tenemos que además... Sí, perdón. ¿Puedo...? Eso es. De acuerdo, gracias. Pues... Esta no era, pero bueno, tengo enviado por correo electrónico recientemente, hace un rato, una presentación, pero bueno, si no es posible disponer de ella, podemos hablar de lo que se nos
plantea en este momento, ¿no? De qué se puede hacer desde las administraciones públicas. Bueno, en Navarra tenemos en marcha una serie de planes y de legislación asociada en relación con una visión amplia de la economía circular y el cambio climático, como bien decía el anterior ponente. Son cuestiones interrelacionadas y que no podemos separar, ¿no? En cuanto a planificación, disponemos de una agenda de economía circular que se está haciendo ahora la revisión de ella y la actualización para un plan de acción 23-24. Una agenda de economía circular que se complementa con otras herramientas de planificación, como puede ser la hoja de ruta de cambio climático, la hoja de ruta CLINA, o el plan energético de Navarra. De igual manera, otros planes sectoriales más específicos, como puede ser la agenda forestal o el plan integral, el plan rector del ciclo integral del agua, de uso urbano, y demás planificación que tienen que ver directa o indirectamente con la economía circular y el cambio climático, ¿no? Que son los grandes paraguas, los grandes ejes, ¿no? En los que nos tenemos que mover en este momento, no a nivel Navarra ni a nivel ni siquiera Europa, ¿no? Sino a nivel planetario, ¿no? Diría yo. Y aparte de la cuestión de planes o de estrategias, tenemos legislación de importante relación tanto con cambio climático como con transición energética, como con economía circular. Tenemos la ley foral de residuos y su fiscalidad, que procede ya desde el año 2018, ya lleva unos años de aplicación, y muy recientemente en esta legislatura hemos aprobado dos normas muy importantes para estas dos cuestiones que estamos hablando, estos dos grandes ejes, estos dos grandes paraguas que tienen que guiar nuestra actividad económica, social y medioambiental, que son la economía circular y el cambio climático. Son la Ley Foral de Cambio Climático y Transición Energética y la Ley Foral Reguladora de las Actividades con Incidencia Ambiental. Entonces, resumiendo, por un lado planificación, por otro lado legislación, y es en lo que estamos trabajando desde la Dirección General de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra. ¿Cómo puede ayudar a desarrollar esa legislación, a corregir, ¿no?, las posibles dificultades o obstáculos que se encuentren una herramienta como ESPON? Cualquier herramienta que tenga relación con el flujo de conocimiento y el flujo de personas y el flujo de ideas, el flujo de investigadores, el flujo de economía, de mercancías, de capitales. Cualquier proyecto que trabaje en esa línea es necesario para que las regiones europeas trabajemos en un ámbito común, ¿no? Y tengo algún... Si puedes hilar, sí, por sí, supuesto. puedo ir y... Claro. Si... Igual está apagado. No sé, perdón. Apunta, si no, creo que hay que apuntar. No sé si en la pantalla... Igual no. está apagado el chisme. A ver. No tenía un... Ahora... No sé, ahora se ha movido. Sí, bien, perfecto. No, esta primera diapositiva era, para quien no conozca nuestra pequeña y variada región, ¿no? Pues era una imagen, ¿no?, de lo que es Navarra, una tierra de diversidad, de biodiversidad, de diversidad climática, geográfica, cultural, etcétera, ¿no? Para quien no tenga el conocimiento de nuestra tierra, que, como digo, es tan diversa en diferentes temas, ¿no? Esta diapositiva me gusta mucho, ¿no?, porque cuando hablamos de economía circular, inicialmente todo el mundo tiende a pensar en la gestión de los residuos, ¿no? La gestión de los residuos urbanos, la gestión de los residuos industriales, y es mucho más que eso, es la eficiencia en los recursos, es también, en última instancia, el bienestar humano. No podemos pensar solamente de manera reduccionista que la economía circular se basa únicamente en los residuos. La filosofía es esta, ¿no?, la que tenemos que afrontar, ¿no? De aquí en adelante, ya lo he dicho anteriormente, no solamente como una pequeña región, ¿no?, sino a una escala mucho mayor, ¿no? Consumo y producción sostenible.
consumir responsablemente, evitar el consumo de productos y energía, reducir, reutilizar, reciclar, los circuitos cortos, muy importante. Hablamos del ámbito europeo, pero los circuitos cortos interregionales están muy bien. No tiene igual mucho sentido traer materiales de Finlandia a Navarra, puede tener sentido traer de Aquitania a Navarra, ¿no? Circuitos cortos. Y la economía solidaria, la parte social también, ¿no? Tenerlo en cuenta. Y todo ello está enmarcado en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, ¿no? Ahí están los grandes ejes de trabajo en los que la economía circular y el cambio climático están integrados, no podía ser menos, ¿no?, para el desarrollo planetario. De esto he hablado anteriormente. Los planes, la planificación, lo que estamos trabajando en Navarra desde el Gobierno en el ámbito de la economía circular y de manera también colateral el cambio climático, ¿no? La Agenda de Economía Circular, el Plan de Residuos de Navarra, la hoja de ruta Clina para el cambio climático, la Agenda Forestal, el Plan Energético, la Estrategia de Especialización Inteligente S4, que no la he mencionado anteriormente, y el Plan Director del Agua, que sí que lo he citado. Y la normativa que he citado anteriormente, las 3 leyes que nos dan el paraguas, ¿no?, para trabajar en el ámbito de la economía circular y el cambio climático en gran medida, que son estas 3 que he citado. Yendo ya en concreto a la Agenda de Economía Circular de Navarra, tiene una estructura que presento de manera muy básica. Cualquier persona interesada puede profundizar sobre ello, pero es una agenda que tiene 3 ejes, 6 objetivos, y está ligada al S4 y también, como he dicho anteriormente, a los objetivos de desarrollo sostenible. Y lo dejo aquí. No quería profundizar más, la presentación tiene más diapositivas, pero seguro que surgen preguntas y algún caso concreto también me gustaría compartir con todo el auditorio de lo que estamos haciendo o de cómo están trabajando algunas empresas en el ámbito de la economía circular. ¿Cómo están trabajando esas empresas, ya que lo has introducido? Bueno, pues nada, sigo. No, tenía un ejemplo Voy a hacer, muy... perdón, un pequeño paréntesis. Sí. Tenemos micro nuevo, así que se pueden formular las preguntas quien lo desee, ¿vale? No tenéis más que levantar las manos y se acercar a nuestra compañera a daros el micrófono. Ahora sí, por favor, adelante. Bien, en el ámbito de la economía circular, ya centrándome en las empresas y el flujo de materiales en Navarra, tenemos la gran suerte, la satisfacción de contar con unos flujos de materiales internos a nivel de región que permiten que haya empresas de Navarra que aprovechen residuos de otras empresas que están en Navarra, ¿no? Digamos que tenemos esa situación y es una situación ventajosa, ¿no? Pero también hay flujos de materiales y de recursos entre regiones. Y voy a poner el ejemplo que quería exponer aquí, ¿no? Hay una empresa en Navarra que además se dedica a la economía, bueno, digamos que da empleo a personas con discapacidad, que recibe aparatos en desuso de eléctricos y electrónicos, ¿no?, para su desmontaje, su separación en diferentes piezas, y parte de ese material, que como digo, viene del sur de Francia, se separa en Navarra y va a otras comunidades limítrofes para que sea utilizado en procesos de fundición, por ejemplo, ¿no? Este es un ejemplo muy bonito. De 3 regiones, Navarra recibe aparatos del sur de Francia de eléctricos y electrónicos que aquí se descomponen, y parte de esos materiales van a otras regiones, ¿no? Y es para lo que quería. su reutilización. Para su reutilización o incluso su valorización energética, o para evitar que es la idea final de la economía circular, ¿no?, que no haya una linealidad, sino que todo lo que estamos fabricando tenga una vuelta y vuelva a integrarse en un ciclo. Casi que me está viniendo a la mente la imagen de la furgoneta que nos has enseñado antes, con una parte de cada lugar, ¿eh? Sí, sí. La integración, ¿verdad?, de las diferentes partes. Al final sale uno, pero sin la colaboración de todos los demás es imposible. Es un poco quizá lo que se está viendo, ¿no?, a través de la herramienta ESPON que hemos expuesto aquí. No sé si también desde la iniciativa
privada, ¿no? Si se percibe también de este modo. Hemos hablado antes de la competitividad, de ese celo empresarial que hay, pero del mismo modo, sin colaboración estamos viendo que es imposible, ¿no? Llegar a cumplir objetivos. Sí, es un muy buen ejemplo este de que la colaboración entre público y privado tiene que ser de alguna forma impulsada porque hay que ir más allá, digamos, del propio jardín, ¿no? Y claro, lo que pasa es que, como decías, pues el dato pues es un valor añadido muy importante, entonces pues las empresas tienden como a ser más celosas, pero sí que lo que puede abrir, los caminos que puede abrir una posible colaboración entre un dato de la empresa y un dato del sector público es que es un camino básicamente inexplorado, sobre todo si queremos, como hemos visto y como comentaba Iñaki antes, la disponibilidad de datos es más o menos alta a nivel agregado, pero cuando bajamos ya a nivel regional y sobre todo si consideramos los flujos entre regiones, eso es un mundo totalmente inexplorado. Entonces las iniciativas como las de ESPON sí que son muy importantes para evidenciar nuevas imágenes que sin eso no podemos tener, ¿no? Porque lo que decía, ¿no? Pues los interregionales es muy complicado obtenerlo. Entonces, creo que a partir de eso habría que fomentar la colaboración, la investigación, sobre todo entre el sector privado que tiene la disponibilidad de datos y el sector público y las universidades que muchas veces tiene el conocimiento adecuado para explotar esos datos, efectivamente. Tenemos una pregunta en el público. Carlos, adelante. Bueno, sí, mi problema ya me vais conociendo, no es hacer una pregunta, es que se me ocurren reflexionar. Infinitas. Haré bueno, hay varias cosas que se han dicho que sí tenemos datos NUTS 3 con Francia y que llegan al 2020, o sea que os las haremos llegar. En el tema de la colaboración público-privada de datos, queríamos de hecho invitar al BBV para poner en valor el esfuerzo que hace el BBV de hacer público cosas que otras empresas las hacen para sí. O sea, el BBV es el único que tiene un sector un departamento de investigación abierto, es el único banco que hace eso. Claro, por eso entiendo que la pregunta de Nicola era clarísima. ¿Por qué hacéis eso? Porque el resto de bancos del mundo se hacen eso para extraer comercialmente valor a sus clientes o darles valor a sus accionistas. El BBVA desde siempre tiene esa generosidad y la quería poner en valor. También una reflexión, no seamos tampoco cínicos. Si el BBVA es un semidios que ve casi todo, la agencia tributaria y las agencias tributarias de Navarra y País Vasco lo saben todo. Todo. El IVA lo tienen todo. O sea que en el ámbito público tenemos un montón de datos que no exploramos, que no compartimos y ni siquiera para el bien común. O sea que ahí tenemos un montón de trabajo que hacer. Y luego, pregunta, claro, aquí tenemos varias cosas que me parecen muy complicadas. Claro, yo pienso en Izaskun, que tiene internacionalización y relaciones laborales. Claro, durante muchos años hemos estado explicando el papel de la globalización como la vía para poder producir eficientemente, beneficiar a los consumidores, diversificar, un poco lo que antes decíamos, y ahora tenemos que meter otra pelota en el malabar, que es nos hemos pasado. Nos hemos pasado, nuestras cadenas son demasiado globales, estamos demasiado diversificados, hemos llevado riqueza a países pobres, pero esos países pobres a lo mejor ya no son tan pobres y ya no son tan de fiar, y estamos contaminando mucho. Entonces ahora tenemos una tensión que también tenemos que saber explicar, que es la tensión entre eficiencia, seguridad y sostenibilidad. Pero no nos equivoquemos tampoco, porque la economía circular se puede usar como una excusa para el proteccionismo. Y es muy importante estar muy sosegados en eso. Y tampoco sé qué papel le queremos dar al mercado ahí.
porque la planificación está bien, pero en estas interiorizamos, no sería interiorizamos los costes de la emisión a través de los costes de contaminación. Y ojo, estamos viendo ahora que suben los costes, sube el precio de la electricidad y todos los gobiernos se están volviendo locos para subvencionar ese gasto, cuando en realidad el mercado dice, si sube el precio de la electricidad porque es caro contaminar, la demanda de consumo de energía tiene que caer. Y ese es el mecanismo que va a contrapesar la contaminación vía mercado. Pero no nos lo acabamos de creer. Subvencionamos cuando sube el precio de la electricidad. Entonces, yo creo que aquí, preguntas por lanzar. ¿Hasta Por qué abrir punto, más melones. ¿Hasta qué punto? ¿Dónde estará el equilibrio entre la internacionalización y la proximidad, sin caer en el proteccionismo malo? Y la segunda dimensión es, ¿estamos preparados realmente para, como consumidores y como políticos, explicar a la gente que si vamos a una economía circular o más sostenible, vamos a tener un periodo en el que los precios van a subir, la gente va a tener que pagar más impuestos y vamos a tener que hacer un esfuerzo? ¿Y hasta qué punto, como taxpayers y consumidores, estamos dispuestos a asumirlo? ¿Dónde está el equilibrio ahí? Yo creo que Izaskun te... Europa. Europe is the balance, is the right level. Europa es el equilibrio. ¿Vale? A nivel, no es a nivel internacional, debería ser a nivel europeo. ¿Ves? Entonces, eso forma parte de la respuesta. Pues compartimos datos, los objetivos políticos y pues lo que ha pasado en el Consejo Europeo de crisis energética y tal, pues esta unidad que tuvimos entre la crisis de COVID, pues lo estamos perdiendo, ¿no? Estas tensiones que tienen que ver con la energía, la sostenibilidad del futuro, bajar las cadenas de valor, la proximidad, todo esto es muy difícil de encontrarnos, ¿no? De juntarnos. Me encanta que... Ahí es nada, ¿eh? Te la han dejado Sí, no, al pie. pero yo le doy muchas vueltas a estas preguntas, ¿eh? Y bueno, yo estoy llegando a unas conclusiones totalmente autónomas, o sea, no me da tiempo, tengo bueno, pues un trabajo muy que exige mucha dedicación y no me da tiempo de leer. No sé si alguien lo está diciendo, no lo está diciendo, si esto está debatiéndose o no. Yo a la conclusión a la que he llegado más o menos es la siguiente. Las energías renovables, uno de nuestros sectores estratégicos industriales más importantes. No tiene sentido que para descarbonizar la producción de electricidad estemos desplazando unas piezas enormes, miles de kilómetros. Eso es una incoherencia. Otro de nuestros grandes sectores, el agroalimentario, también es una tendencia del mercado el consumo de los productos ecológicos. Y nosotros, por inercia, decimos, vamos a presentar los productos ecológicos navarros en China. Entonces yo me estoy dando cuenta de estas incoherencias, ¿no? Entonces, un poco la conclusión preliminar con la que yo he propuesto al equipo trabajar el próximo plan internacional es con unas ideas muy sencillas. Está bien que una empresa de Navarra diversifique sus clientes y empiece a exportar. Queremos que las empresas crezcan con una cartera de clientes mayor y que viene del exterior, que vendan. Cuando empiezan a vender cada vez más, acaban teniendo a alguien en destino, en el país. Cuando ya venden mucho, lo que tienen que hacer es cortar el suministro y producir allí. Y de la misma manera, si nosotros estamos importando, luego hay que intentar traer ya una delegación de esa compañía aquí para que opere
más integrado en nuestras cadenas de valor y finalmente hay que captar la inversión. Nunca hasta ahora habíamos tenido una visión estratégica así, de que tuviera la misma lógica la captación de inversión y la internacionalización. Lo veíamos muy en los extremos. O sea, la exportación o la internacionalización, las ventas, era como una cosa de que yo siembro a ver si vendo algo, sin ton ni son. Hemos ido llevándole a una estrategia más ordenada, pero ahora vamos más allí. Yo lo que estoy un poco planteando es que tiene un punto de inflexión. A partir de un punto pierde sentido desde el punto de vista de la sostenibilidad. Entonces hay que decir, o produzco allí o busco otros mercados más próximos. Esto sin contar con que Europa efectivamente tiene que ir protegiendo también la entrada de productos que ya por distancias o por el régimen en el que se han fabricado no respetan los compromisos del planeta. Pero bueno, desde el punto de vista nuestro, esto sería. Y la captación de inversión también se hacía a ver quién viene a Navarra. No, vamos a analizar el mismo recorrido a la inversa para que las producciones se hagan pues más cerca de los mercados y evitando todos esos grandes traslados. Esto es mi hipótesis de trabajo para el próximo PIN, que lo vamos a hacer ahora. No tengo ni idea que desde el punto de vista del funcionamiento de los mercados, como si funcionará o no funcionará, y de la competitividad de las empresas. Pero una lógica así global de planificación, ese es un poco el punto al que he llegado. Vamos a ir concluyendo, pero veía por aquí muchos gestos afirmativos. No sé si queremos concluir con... Sí, hablando con lo que comentaba Carlos, de cómo vamos a decir a los consumidores en general, a la sociedad, que ahora van a tener que pagar más por tener algo cercano de sostenibilidad. ¿Cómo les vamos a convencer? A ver, yo creo que aquí lo que se necesita es un cambio de paradigma. O sea, estamos sobreconsumiendo y eso está degradando el planeta, tanto desde el agotamiento de recursos, la acidificación, el cambio climático, los ciclos del nitrógeno, etcétera, la pérdida de biodiversidad. Estamos sobrepasando las fronteras del planeta. A eso hay que ponerle un coto, ¿vale? Y eso requiere un cambio de paradigma. Hasta ahora, consumir más es lo que te da mayor bienestar, eso es lo que se nos ha vendido. Estamos bombardeándoos todo el día con cómprate un coche, cómprate ropa nueva, y eso... Black Friday. El Black Friday que viene ahora, eso tiene que cambiar. Hay que buscar nuevas formas de consumo. Yo en realidad, ¿para qué quiero tener un coche si lo utilizo una vez a la semana, una vez al mes? ¿Por qué no tener varios coches en el barrio y los utilizamos cuando los necesitemos realmente? Yo lo que quiero es servicio. A mí el tener un coche no me da ninguna utilidad, ningún bienestar. A mí lo que me da bienestar es utilizar un coche. Entonces, nuevas formas de consumo como el sharing, el pooling, el leasing, etcétera, eso yo creo que es una de las cosas que hay que poner encima de la mesa. Luego está el tema de los ciclos de retorno de los productos. ¿Cuánto dura un producto dentro de la economía? Antes, por ejemplo, hace décadas, la ropa, por ejemplo, por poner un ejemplo, duraba muchísimo más que lo que dura ahora. Y también el tema de las modas. Ahora compramos ropa compulsivamente, ropa que es muy barata, que viene, bueno, es muy barata primero porque no internaliza costes ambientales y luego porque está producido de aquella forma, con unas condiciones laborales que muchas veces no son dignas. Entonces, eso hay que revertirlo, hay que igual volver más a productos de más calidad que tienen un mayor valor añadido, que eso genera empleo también y riqueza. El valor añadido de diseñar bien un producto, eso está generando riqueza en el país. Un producto que te va a durar más, que va a reducir en la demanda de recursos, la contaminación, etcétera. Hombre, esto no es fácil, esto requiere estrategias de largo plazo, estrategias de educación, de concienciación y luego también la parte tecnológica, por supuesto, que igual es muchas veces en este tipo de proyectos y eventos nos centramos más en lo que es la parte de la producción limpia, por ejemplo, la parte más tecnológica, cadenas de valor y demás, pero luego está la otra parte que es el consumidor final, que al final pues también tiene sus necesidades o sus deseos. Y el reconducir eso hacia algo que sea más sostenible, pues bueno, yo creo que es una de las claves. ¿Algún matiz que queréis añadir? Sí, Paula, adelante. Quería un poco, siguiendo el hilo de Iñaki,
quería focalizar en algo que hacemos todos los días. El coche, que es un ejemplo, no es algo que necesitemos para vitalmente, quiero decir, pero comer sí. La alimentación la hacemos todos los días, ¿verdad? Y ahí hay una herramienta muy importante, más allá de la actuación de los gobiernos, de planificaciones o leyes que he citado anteriormente. La ciudadanía tiene armas importantes para luchar contra el cambio climático, que son la cuchara y el tenedor. Son armas muy importantes, ¿no? Y el cuchillo, cuando hay que cortar. ¿Por qué digo esto? Porque podemos alimentarnos mejor o bien con los alimentos de proximidad. Antes ha surgido la cuestión de lo ecológico y lo no ecológico, ¿no? A mí me parece mucho más razonable consumir un producto de Navarra que no sea ecológico que un producto ecológico que venga de Alemania o que venga de Perú. Y lo mismo sucede pues, con otros ejemplos que puedo poner. ¿Por qué comemos naranjas todo el año? Deberíamos comer naranjas cuando hay naranjas cerca, no traer naranjas de Sudáfrica o de Argentina. O la quinoa, que está muy de moda, ¿no?, en la alimentación actual, la quinoa de los Andes, ¿verdad? Cuando tenemos cereales en Europa que podemos alimentarnos con ellos, ¿no? O el aguacate, que podemos elegir, ¿no? Ir a la tienda donde compramos la verdura, aguacate de México, de Perú, o aguacate de Málaga. Aguacate de Málaga, ¿verdad? Y si no hay de Málaga, no compro aguacate. Y si hay naranjas de Valencia, no compro naranjas. Esas son herramientas que tenemos en nuestra mano y lo podemos hacer todos los días, ¿no? Y esos son los circuitos cortos, las cadenas cortas y el consumo responsable. No sé si quieres terminar con algún matiz. Sí, se me ocurre también en el tema de turismo, que es donde básicamente he hablado. Ahí hay muchos espacios y creo que la pandemia ha evidenciado unos cambios de patrones, como he visto, de que se podrían aprovechar antes de que se vuelva a producir otra vez un cambio de preferencia hacia el pasado, ¿no? Hemos visto que los consumidores están prefiriendo destinos menos masificados, destinos de interior, donde el turismo sostenible ahí puede abrir muchas oportunidades, más que ir a los destinos masificados que se han construido sobre un modelo económico que ya ha dejado de ser de valor añadido, porque basado en la masificación, en la maximización del profito, del beneficio. Sí. Y entonces la pandemia, dentro de todo lo malo, ha evidenciado que creo que los patrones que comentaba Carlos, de que el consumidor ya es consciente de que tiene que cambiar su modo de producción y de consumición, y probablemente ya es consciente de que puede pagar más. Como lo observamos, el consumidor ya paga más por los productos ecológicos. Hay un poco que ampliar este concepto a otros sectores, y el turismo pues es uno de esos. Parar, reflexionar y seguir, Exacto. ¿no? Pues eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a parar para reflexionar y mañana seguimos. Así que Giancarlo Carta, Iñaki Arte, Izaskun Goñi y Pablo Muñoz, muchísimas gracias. Os esperamos mañana a partir de las 9 otra vez aquí, pero antes, como bien ha dicho Pablo, hay que comer y hay que cenar todos los días y tenemos un anuncio. Xavier Velasco.